por su asistencia. Bueno, antes de iniciar damos la bienvenida a las coordinadoras de la licenciatura en Ciencias Forenses. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, de nuevo cuenta a nuestros asistentes que se encuentran aquí listos para escuchar la conferencia magistral de esta tarde, que corre a cargo del doctor Alejandro Vélez Salas. Bueno, me gustaría hacer una muy breve síntesis curricular. El doctor Alejandro Vélez Salas es doctor en Humanidades para la Universidad Pompeu Fabra, es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ha sido conferencista en temas sobre seguridad, terrorismo y vigilancia. Él además es editor y coordinador de la asociación y portal web Nuestra Aparente Rendición. El día de hoy el doctor Alejandro Vélez nos va a compartir una charla que tiene que ver con un problema sumamente importante que acontece hacia la seguridad nacional, hacia aspectos de derechos humanos en nuestro país, pero no solamente por la contemporaneidad que tiene, sino que ha sido un fenómeno que lamentablemente ha estado presente en la historia nacional. Su disertación lleva por título Claves para intentar entender la catástrofe de la desaparición de personas en México. Sin más, por mi parte, cedo la palabra al doctor Salas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores, a Edna, por la invitación, a la UNAM, siempre es un placer estar aquí, y pues, a ustedes por estar aquí, sobre todo después de la comida. Sabemos que siempre da un poco de sueño. Intentaré no ser muy aburrido y dejar un poco de tiempo para preguntas, porque como bien decía Edna, es un tema pues, que seguro generará polémica. No sé si es muy académico, pero les pediré que recuerden la canción de Rubén Blades. No sé si hay algún fan de Rubén Blades por aquí que haya bailado con La Chica Plástica o con Amor y Control. Seguramente recordarán, hay una canción que se llama Desapariciones, de 1984. Y es una canción que, bueno, obviamente no está en ritmo de salsa, pero que fue escrita a principios de la década de los 80s, cuando pues empezaba a saber un poco de la catástrofe de desaparición de personas en el Cono Sur. En la canción Rubén Blades se hace 4 preguntas. La primera es ¿a dónde van los desaparecidos? La segunda es ¿por qué desaparecen? La tercera es ¿cuándo vuelve el desaparecido? Y finalmente termina con ¿cómo se le habla al desaparecido? Yo les voy a pedir que tengan en mente estas preguntas, que tengan en mente la canción de Rubén Blades y la conozcan, que sea el soundtrack de esta charla, si una charla puede tener un soundtrack. Y cada vez que Rubén Blades habla sobre la canción en sus conciertos masivos que suele dar, pues él habla sobre la obligación de los músicos populares, de solidarizarse con las víctimas de Sudamérica, ¿no? Él habla sobre las víctimas de las dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Paraguay, porque pues realmente el imaginario de la desaparición forzada del detenido desaparecido, el imaginario popular está en esos lugares, está allá, ¿no? Si acaso últimamente también podríamos agregar a Guatemala, podríamos agregar a Colombia en otro contexto, igual no un contexto de dictadura. Pero bueno, se ignoran muchísimos otros lugares, se ignoran la tragedia de desaparición en la Guerra de los Balcanes en Bosnia, la desaparición en la Guerra Civil en Nepal, las desapariciones en las guerras en las repúblicas exsoviéticas, en Chechenia sobre todo, la desaparición en Argelia, después de la guerra contra el ejército francés. Y bueno, qué decir de México, ¿no? Me toca preguntarles, y aquí ustedes me dirán, ¿a cuántos de ustedes les contaron con detalle durante su educación preparatoria lo que sucedió en la Guerra Sucia? Así, con detalles, así como se nos explicaron los detalles de la escena trágica, como se explicaron los detalles de la gesta de los niños héroes, cómo se envolvían en la bandera, cuánto sabemos del caso de Rosendo Radilla, cuánto sabemos del caso de Doña Rosario. Supongo que muy poco. ¿Cuánto seguramente pocos de los alumnos de la escuela
preparatoria, incluso de las universidades, saben que por lo menos 450 personas desaparecieron en Atoyac de Álvarez, en Guerrero, durante la Guerra Sucia, cerca de 200 en Chihuahua, cerca de 100 en Sinaloa. Por desgracia, sabemos más del gabinete de los científicos de Porfiriato que de este aciago periodo de la historia mexicana. Definitivamente, este es un olvido que se ha manejado, que se ha gestado desde el Estado. Y bueno, nos lo hemos tragado enterito, con la autocomplacencia. Siempre yo recuerdo que en la secundaria, en la preparatoria, se nos decía, bueno, por lo menos nosotros no sufrimos una dictadura, ¿no? Entonces esto habría que darle gracias al régimen del Partido Revolucionario Institucional, pues, de que no sufrimos los mismos efectos que en Argentina, ¿no? Pero basta con empezar a acabar un poquito en la historia, en las historias de la Guerra Sucia en México, para darnos cuenta que muchas de las cosas que sucedieron en los regímenes del Cono Sur también sucedieron en México. De hecho, hay quien afirma que México fue el laboratorio para las dictaduras en Argentina, en Chile, en Uruguay. Pero además de la Guerra Sucia, no hay que olvidar que también hubo intervención gubernamental patrocinada por los Estados Unidos. Poco se sabe, igual casi nada, sobre las operaciones Cóndor, la operación Canador, en la Sierra de Sinaloa, Sierra de Durango, en donde los aviones con agente naranja iban a sus anchas rociando los campos de marihuana, y mientras tanto los soldados llegaban a las aldeas, desnudaban a las mujeres, incluso ejecutaron a algunos muchachos. Investigadores como Froilán Enciso han puesto mucho énfasis en estas dos operaciones, también en la Operación Intercepción, que cerró la frontera de México en el periodo de Richard Nixon. Pero por lo general pareciera que hubiéramos tragado unas pastillas, no para no soñar, como dice Sabina, sino para olvidar, para no recordar esto que sucedió pues, apenas unos 30, 40 años en el territorio mexicano. Y como ya lo dice este gastado adagio, ¿no? El que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y vaya que estamos repitiendo esta historia de la Guerra Sucia, y no en forma de farsa, sino en forma de catástrofe, en forma de tragedia. Creo, aquí hablaré un poquito nada más de la Guerra Sucia en Latinoamérica. Creo que la Guerra Sucia a veces se toma como ocurrencia, ¿no? Bueno, a algunos militares se les ocurrió empezar a ejecutar, desaparecer personas para permanecer en el gobierno, hacer ejecuciones extrajudiciales, a tomarla contra la oposición política, pero como ya lo mencionaba ayer la doctora Pilar Calveiro, realmente esta violencia era una violencia elaborada, pensada, una violencia por sistema, una violencia sistémica, llevada a cabo a través de políticas de shock, y no solo lo dice Pilar Calveiro, también lo dice Naomi Klein, por ejemplo, en su famoso libro Shock Doctrine. Shocks económicos, shocks políticos, que fueron encaminados pues, a acabar con un modelo alternativo, que no podemos saber qué hubiera sucedido con este motivo alternativo de país que planteaban pues, los movimientos de izquierda en el Cono Sur, los movimientos de izquierda revolucionarios, incluso guerrilleros en México. No lo podemos llegar a saber porque pues, simplemente fueron aniquilados. Yo quiero hacer énfasis en una de las técnicas usadas por estos regímenes, y esa es la técnica de la desaparición forzada. La periodista de investigación Marie-Monique Robin es la que ha vinculado las tácticas, las técnicas de la llamada École Française. Esta École Française llevada a cabo por militares franceses en la guerra de Argelia, y de la cual pues realmente tenemos pocos documentos, pero tenemos una maravillosa película, que es la guerra de Argel, la batalla de Argel de Guido de Pontecorvo, que si no la han visto es altamente recomendable. Y también tenemos el libro
el libro de Roger Tanquier, llamada La Guerra Moderna. Y lo que hizo esta periodista de investigación francesa es encontrar cuáles eran los hilos que vinculaban la estrategia que solemos darle a la Escuela de las Américas, a la funesta Escuela de las Américas, con la escuela francesa y con las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Y ella pues encuentra el llamado Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, llevado a cabo en 1961, en donde participaron 14 países, militares de 14 países, incluidos México. Esto, fíjense, 7 años antes del 68, o sea que ya había preparación para lo que sucedió del 68 al 82, y como nos muestran las terribles consecuencias de la Guerra Sucia, parece que los militares mexicanos se graduaron con honores de este curso, y luego también de la Escuela de las Américas, que ahora tiene el pomposo nombre de Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental, aunque sigue siendo pues la misma gata pero revolcada. Actualmente en México operan distintas agencias de los Estados Unidos, los digo porque un amigo es traductor de esas agencias, y siguen enseñando tácticas contrarrevolucionarias y contrainsurgentes a militares, policías y marinos en México. Pero bueno, regresemos un poquito a la Guerra Sucia, y el grupo de trabajo de Naciones Unidas vino a hacer una misión en México hace muchos años, antes de la tragedia que estamos viviendo ahora, y se centró sobre todo en los casos de la Guerra Sucia. Y lo que reporta el grupo de trabajo de Naciones Unidas es impresionante, ¿no? Reporta que solo el 2.5% de los casos investigados han resultado en una averiguación previa. Imagínense, el 2.5% de todas las desapariciones, todas las ejecuciones extrajudiciales en la Guerra Sucia tienen una averiguación previa. Y a partir de ese reporte, la PGR informa que solo hay 49 averiguaciones previas que siguen abiertas. Y si recuerdan el fallido intento de la Fiscalía para los delitos del pasado, pues un par de policías fueron indiciados, pero no más, ¿no? Y esto, si lo comparamos con lo que ha sucedido en Argentina, porque obviamente a 30 años luz, a 30 años vista, pero Luis Echeverría sigue durmiendo como angelito en su casa. Miguel Casararo, célebre torturador y director de la Dirección General de Seguridad, alcanzó a ser apresado, se le perdonó y murió rodeado de sus seres queridos en su casa. Pedro Ojeda Paullada incluso dio clases en esta honorable institución, incluso yo creo que pudo haber estado en este auditorio, y él se llevó consigo al otro mundo todos los secretos de las detenciones que hubo en el Distrito Federal cuando estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República. ¿Y por qué les menciono a estos funestos personajes? Porque son el símbolo de la impunidad que ha reinado durante 45 años en México. Porque es esta misma impunidad la que funge como hilo conductor, como el cordón umbilical, para vincular la guerra sucia con la guerra contra el narcotráfico. A pesar de que exista este hilo conductor, este cordón umbilical, que es la impunidad, que es la corrupción, que es el abuso de poder, pues obviamente hay diferencias, a lo mejor de sentido común entre estos dos periodos, y pues quisiera detenerme un poquito en estas diferencias, ¿no? La primera es el contexto geopolítico. El contexto geopolítico de la Guerra Sucia está inscrito en la Guerra Fría, y en donde pues había que acabar con la insurgencia, había que acabar con todo lo que oliera a comunismo, todo lo que se viera rojo, pintado de rojo, su naranja, y había que acabar con eso, ¿no? Esto de Argentina hasta México. Mientras tanto, en la guerra contra el conflicto actual está inscrito en la guerra contra las drogas. Si bien la guerra contra las drogas la podemos ubicar en el periodo de Richard Nixon, pero pues ha resurgido, ¿no? Ha resurgido, y pues esto lo podemos ver muy claramente en los primeros discursos del expresidente Felipe Calderón, que con esa palabra guerra contra el narcotráfico señalaba lo que iba a ser su aciago sexenio, ¿no? En cuanto a los responsables, también es interesante ver, ¿no? En ese entonces, en 68, 80, el culpable era el gobierno. El
culpable era el Estado, el que desaparecía a la gente, ya sea con grupos paramilitares, con ejército, con policía. El día de hoy, los que desaparecen son criminales anónimos, no se sabe quién desaparece a la gente. Hay una diferencia también interesante en el tono de la lucha por parte de los familiares, mientras en el 68, y pues esto lo podemos ver con el colectivo Eureka, pues era un tono beligerante, totalmente en contra del Estado, mientras que hoy en día, y esto también lo podemos ver por ejemplo con los diálogos del Movimiento por la Paz con la administración anterior, es un intento conciliador, negociador, que a veces sí se torna un poco beligerante, obviamente por la desesperación de que no aparecen los familiares, pero pues bueno, no es el mismo tono que se tenía durante la Guerra Sucia. Esta misma diferencia existe con el Estado, ¿no? con el gobierno, con la posición del gobierno. Mientras entre la Guerra Sucia había una oposición, había un enfrentamiento pues, a todos estos grupos de familiares, el día de hoy pues, hay una negociación y hay cooperación. Hay reuniones mensuales con el Procurador General de la República, hay reuniones con gobernadores, se establecen fiscalías, se crean mesas de trabajo y bueno. Hay una diferencia también en los colectivos, ¿no? En los colectivos ligados a la Guerra Sucia sí, porque siguen existiendo en los colectivos sumamente ideologizados políticamente, claramente de izquierda, mientras en la actualidad pues hay una falta de experiencia, incluso a veces un poco de inocencia en los familiares, ¿no? que buscan a sus desaparecidos, y esto obviamente influye en las acciones colectivas. Mientras durante la Guerra Sucia había búsqueda de verdad, de castigo, de hacer responsable al Estado, por desgracia ahora lo único que buscan muchos familiares pues, es que aparezca su hijo vivo o muerto. Finalmente, esto también influye en los imaginarios que se hacen sobre el desaparecido. Yo he visitado, por ejemplo, el Museo Casa de la Memoria Indómita y me pareció muy interesante pues, el hecho de que se sigan buscando vivos, ¿no? Realmente el imaginario sobre el desaparecido durante ese periodo nos ubica en que los familiares se los imaginan vivos y torturados, ¿no? Algunos se los siguen imaginando en el campo militar número 1, otros en alguna prisión clandestina del ejército mexicano, pero pues hay una constante negación, por ejemplo, a las pruebas de ADN. No todos los familiares, pero en general, muchos de los colectivos, hijos, el colectivo Eureka, FADEM, están en esta dinámica, mientras que el imaginario sobre el desaparecido de la guerra contra el narcotráfico es un imaginario pues, terrible, ¿no? Es un imaginario de trabajos forzados, de disolución de cuerpos en ácido, de mutilación, de tortura. Entonces, pues, obviamente existen diferencias, ¿no? entre estas dos tragedias, pero creo que también es importante que además de haber citado la corrupción y haber citado la impunidad como hilo conductor entre las dos, y a pesar de las diferencias, me parece importante contar qué sucedió en la década de los 80, qué sucedió en la década de los 90, porque parece que esas décadas pues, no sucedió nada, ¿no? Y tanto que sucedió que, por ejemplo, en 1996, cuando se arresta al narcotraficante Juan García Ábrego, en su finca encontraron una fosa con 7 cuerpos. En el 97, cuando se encuentra uno de los búnkers del Señor de los Cielos, llamado Carrillo Fuentes, también se encuentra una fosa común con varios cuerpos en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, finalmente también en Juárez, después de filtraciones de la DEA, del FBI, se empiezan a encontrar los primeros narcocementerios. Esto durante el periodo anterior a Vicente Fox, en el 99, cuando Francisco Barrio estaba en Ciudad Juárez. Y esto sucede, y creo que es importante irnos a Ciudad Juárez, porque en Ciudad Juárez es donde
aparece, creo yo, la primera asociación de familiares de desaparecidos que ya no está vinculada a la guerra sucia. Es una asociación que muy pocos conocen, que se llama Asociación de Personas Desaparecidas Juárez El Paso, y que fue creada por un señor de nombre Jaime Herbella, después de que desaparecieran su esposa, después de que desaparecieron su ahijado y la esposa de este. Esta asociación, que está obviamente inscrita en el periodo en el que Juárez era la Sodoma del mundo, donde desaparecían mujeres y aparecían muertas en el desierto, pues empiezan con 196 familias a pedirle a las autoridades que ellas investigaran el paradero de sus seres queridos. Es curioso que en otra ciudad fronteriza, en Tijuana, se creara también otra asociación, y esta tampoco vinculada con la guerra sucia ni con los desaparecidos políticos. Esta asociación, y esta es muy interesante la historia, es creada por la señora Cristina Palacios de Odollán, madre de Alejandro Odollán Palacios, uno de los narco-juniors de los Arellano Félix, del cártel de los Arellano Félix. Recuerdan que los narco-juniors eran estos chicos de clases acomodadas que, para mala o buena fortuna, vivían en el mismo fraccionamiento que los Arellano Félix, y pues iban a sus fiestas, les invitaban el chupe, la comida, etc. Y finalmente, pues por una cuestión de emoción, algunos dicen, pues se metían a sicarios, porque obviamente no tenían la necesidad económica. Entonces Alejandro fungió, aunque a veces su madre lo niega, fungió como sicario de los Arellano Félix, y fue capturado, torturado, se dice que por el general Gutiérrez Rebollo, para dar información sobre el cártel de los Arellano Félix. Finalmente, como tenía doble nacionalidad, tenía nacionalidad estadounidense, es liberado, es no extraditado, pero se le entregan a autoridades estadounidenses. Allá le ofrecen ser testigo protegido, él se niega, no quiere, regresa a México para esconderse, y cuando estaba en el auto con su madre, con doña Cristina, lo vuelven a prender, elementos, según doña Cristina, de elementos militares, y no vuelve a aparecer. A diferencia de su hermano, que también era sicario de los Arellano Félix, él está cumpliendo prisión en Baja California, está cumpliendo una pena de prisión por homicidio, pero Alejandro no vuelve a aparecer. Entonces, pues la señora Cristina lo que hace, pues es lo que hizo también doña Rosario, lo que hizo la familia de Rosendo Gadilla, empezar a visitar procuradurías, empezar a visitar campos militares para ver dónde lo tenían, ¿no? Y en este caminar, en este peregrinar, es que se va encontrando con otros familiares, sobre todo con otras madres, porque pues hay que decirlo, pues las mujeres han sido desde Argentina hasta acá las encargadas de buscar a los desaparecidos, porque en su mayoría los desaparecidos han sido hombres, ¿no? Y es aquí como se da un cambio, se empieza a crear una distancia sustantiva entre las luchas por la búsqueda de los desaparecidos en la guerra sucia y en la guerra contra el narcotráfico. Se empieza el narcotráfico, o la lucha contra empieza a ser la matriz explicativa de la violencia. Y aquí nos estamos viendo a los 90, al 96, 97. En el mismo 97 desaparece, igual en Tijuana, Eric Díaz, un policía municipal que había ido a una fiesta con sus amigos, también policías y bomberos, y desaparece. Según algunas investigaciones más periodísticas que judiciales, él desaparece porque muchos de los policías estaban al mando del cártel de los Arellano y se les ocurrió desaparecerlos. Obviamente el caso sigue sin resolver, fue uno de los casos que se llevó la caravana de Javier Sicilia a Estados Unidos, con estos casos emblemáticos, imagínense, desde el 97, para platicar con el público estadounidense.
La matriz de la violencia debido al narcotráfico parece que nos invade a partir del 2006, ¿no? El narcotráfico empieza a ser la encarnación de todos los males en México. Todo sucede por narcotráfico, ¿no? Algo muy similar como lo que sucedió en los Estados Unidos después del 2001, ¿no? Con los atentados terroristas, ¿no? Este discurso de "If you're not with us, you're with the terrorists", también empezó a emplearse de manera subrepticia en la política mexicana. Aunque, como les comentaba, que al final de su administración el expresidente Calderón negó rotundamente que alguna vez hubiera usado la palabra guerra, pues afortunadamente tenemos YouTube y muchos periodistas encontraron por lo menos 10 ocasiones que el presidente usó la palabra guerra, incluso una en donde nos animó a eliminar a los enemigos de México. Esta es una conferencia que dio en el colegio militar. Desgraciadamente, pues el narcotráfico empezó a meterse en todas las esferas sociales, ¿no? Lo veíamos todos los días, ¿no? El gabinete de seguridad del presidente Calderón decía cuántos sicarios se habían abatido, informaba cuántas toneladas de cocaína, de marihuana, de precursores de anfetamina se habían destruido. En fin, era un parte de guerra constante, el cual se nos informaba día con día, ¿no? Algo que ha desaparecido en la actual administración, lo cual no significa que esto haya terminado, pues simplemente es un discurso diferente. A mí, como politólogo, me exalta, me llama la atención el que se excusara, ¿no? Cuando había estas masacres en Chihuahua, en Nuevo León, en Durango, pues que el pretexto oficial, incluso en conferencias de prensa del secretario de Gobernación, Seguridad Pública, era: se están matando entre ellos. Así como si en un estado se permitiera pues que la gente se mate entre ellos, ¿no? Siendo que, pues, si recordamos a Hobbes, pues realmente el Estado está para eso, para evitar que nos matemos entre nosotros. Entonces, bueno, esto como politólogo me llama mucho la atención, y también me llama mucho la atención que llegaron a comentar que el 90% de las víctimas de la guerra, esto cuando ya estamos llegando a los números hacia algo de 40.000, 60.000 muertos, pues que el 90% eran delincuentes, ¿no? El cómo se enteraban de esto, a mí me sigue llamando la atención, porque simplemente no es posible darse cuenta de a qué se dedicaba una víctima, ¿no? Sandra Rodríguez en Ciudad Juárez documentó varios casos de víctimas a las que les eran sembradas armas después de haber sido asesinadas. Está el caso de los 2 chicos asesinados en el TEC, que también se les sembraron armas. En fin, creo que es un tema muy interesante. Y obviamente esto también, si el 90% eran criminales, el resto, el 10%, pues siempre fueron daños colaterales, o el polvo que salía cuando se barre la casa, como dijo en alguna ocasión Alejandro Cuareja. En fin, pero seguro ya se habrán olvidado de Rubén Blades, pero por favor recuérdenlo. Vayamos a una de las preguntas que les comenté al principio: ¿por qué desaparece la gente en México? Después de casi 2 años de investigar, pues yo les puedo comentar de algunas líneas de investigación, ¿no? ¿Por qué? Que nos pueden ayudar a entender por qué está desapareciendo la gente en México. Y la primera, pues, es el calentamiento de plaza. ¿Qué entendemos por calentamiento de plaza? Pues cuando una organización criminal pues decide empezar a cometer delitos de manera sistemática, ya sea para aterrorizar a la población o para ahuyentar a algún otro cártel, o para atraer la atención de fuerzas federales hacia otro cártel. Incluso puede haber un calentamiento de plaza para que se ataquen a otras organizaciones criminales. Aquí hay que hacer notar, y obviamente, que cuando hablamos de organizaciones criminales, pues
no estamos hablando de manera maniquea, están las organizaciones criminales y está el Estado. El Estado y las organizaciones criminales en algunas regiones es difícil identificar quiénes son, a quién pertenecen, y esto vale para los 3 niveles de gobierno. Recientemente, pues obviamente está el caso del gobernador interino, ex gobernador interino de Michoacán, que está indiciado por narcotráfico. También tenemos, y este es uno de los clavos ardientes a los que se están agarrando algunos de los familiares de desaparecidos, la posibilidad del sicariato forzado, del trabajo forzado, de la esclavitud. Esto porque pues obviamente el negocio del comercio, producción, trasiego de estupefacientes es un negocio intensivo en capital humano. Entonces pues obviamente se necesita muchísima gente para sostener este negocio, desde los burreros hasta los halcones, hasta los sicarios. Entonces pues es necesaria mucha gente, tanto calificada como no calificada. Hay casos en Jalapa o en Monterrey, en la frontera entre Coahuila y Nuevo León, en donde misteriosamente han desaparecido estudiantes en telecomunicaciones o médicos, en el caso de Jalapa. Y esto pues obviamente le da algunas esperanzas a los familiares, porque se han encontrado pues algunos campos de trabajo. Incluso cuando fui a Nuevo León hace un par de años, encontraron a un chico encadenado al borde de la carretera, que se había escapado de una de estas bodegas donde se estaban obligando a empaquetar paquetes de marihuana. La tercera causa es el tráfico de mujeres y niños, porque a pesar de que el grueso de los desaparecidos sean hombres entre 15 y 35 años, están desapareciendo muchas mujeres y niños. Y bueno, la figura de Cuauhtémoc Gutiérrez, el dirigente del PRI, es sobre la punta del iceberg. Las redes internacionales de trata son inmensas, son muy poderosas, están protegidas por grandes empresarios, por políticos. Ya lo ha investigado Lidia Cacho. Y pues, por ejemplo, cuando también fui a Ciudad Juárez, me comentaban las ONGs que las niñas seguían desapareciendo, ¿no? Seguían desapareciendo un tipo específico de niñas. Muchas ya no se les estaban encontrando muertas en el desierto, sino algunas pues se sospechaba que estaban en los prostíbulos, en las casas de cita, incluso algunas se habían encontrado hasta Tapachula, ¿no? Y han desaparecido y sigue desapareciendo niñas. Incluso el otro día, la semana pasada, me tocó el caso de una chica aquí en el Álvaro Obregón, una chica de 21 años que también dejó su novio en una parada de autobuses y desapareció, bueno, desaparecieron más bien. Está también la hipótesis de limpieza social que mantienen mucho en Juárez, sobre todo vinculada a la gentrificación y vinculada a la especulación inmobiliaria, en donde algunos profesores, algunos activistas pues están convencidos de que ha habido una estrategia de limpieza social en Ciudad Juárez. Otros también mencionan al Estado de México, la creación y existencia de grupos paramilitares de limpieza, los famosos matacetas, por ejemplo, que se han dedicado a matar y a desaparecer personas. También está el castigo a defensores de derechos humanos, a periodistas, incluso académicos. Obviamente en el contexto tan terrible de violencias que se vive en México, pues las voces que están diciendo algo sobre lo que está ocurriendo en México, pues están siendo amenazadas. De 2000 para acá han sido desaparecidos 16 periodistas, han sido asesinados 120 más, y bueno, según las investigaciones de artículo 19 de Reporteros Sin Fronteras, pues las amenazas deben ser contadas por cientos. Y aquí también los académicos, los activistas también están muy amenazados, y hay muchos desaparecidos. En el caso creo que cada vez empezaremos a ver más casos en donde están ligadas mineras, petroleras. Está el caso de dos ecologistas en Guerrero, otro ecologista en Jalisco, que se oponían a grandes proyectos. Y pues creo que desgraciadamente, igual que sucedió y sigue sucediendo en Colombia, esta línea de investigación tendrá que seguir siendo tratada. La responsabilidad
de empresas transnacionales. Y finalmente, los excesos por parte de fuerzas de seguridad, ¿no? Policías, ejército, marina. No estamos hablando de fuerzas federales o de autoridades que están vinculadas con organizaciones criminales, sino simplemente casos en donde se les va la mano. Me han comentado también casos en Coahuila, en La Laguna, en donde salen las patrullas de la Marina por la noche y pues a los chavos que encuentran los levantan, está mal decir levantar, pero pues, los desaparecen y los torturan y luego les pueden sacar alguna declaración, porque esto es cierto, la tortura sigue siendo la forma más fácil de conseguir una declaración en México. Ahora, otra pregunta pertinente que debemos hacernos, creo yo, es ¿cuántos desaparecidos hay? Hay quien dice que son 5,000, hay quien se va a números exorbitantes como 300,000. La verdad es que no sabemos cuántos desaparecidos hay. La base más famosa que tenemos, famosa por cómo se consiguió, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, personas extraviadas y desaparecidas, que se consigue al término de la administración de Felipe Calderón, que se filtra a la prensa internacional, a Los Angeles Times, al Washington Post, y luego es adoptada por el Secretariado Ejecutivo. Pues tenía 25,000 datos, de los cuales, según en 2013, se habían depurado a 18,955. Recientemente estuve en una charla con el hoy Comisionado Nacional de Seguridad y le pregunté cómo iba la base de datos y me comentó que seguían depurándola y que habían encontrado muchísimos casos dobleteados y muchísimos casos en los que realmente no era desaparecido, sino que era la novia que se había ido con el novio o el señor que se había ido a trabajar a Estados Unidos y no avisado, en fin, el mismo discurso de siempre, ¿no? La gente no desaparece, ellos se van. Lo curioso pues es que en esta lista, por ejemplo, yo siempre me intentaba convencer de confiar en esta lista, de confiar en el trabajo que se estaba haciendo, pues me decidí a buscar. Y por ejemplo, me di cuenta de que no estaban Eva Alarcón y Marcial Bautista, estos ecologistas desaparecidos en Guerrero, y tampoco estaba Luis Ángel León Rodríguez. ¿Quién es Luis Ángel León Rodríguez? Es un policía federal desaparecido, fue desaparecido con otros 6 policías federales cuando iban a cubrir la alcaldía de Ciudad Hidalgo, y pues no están en la base de datos. Entonces, pues yo me pregunto, ¿cómo vamos a confiar en una base de datos de personas desaparecidas donde no hay 7 policías desaparecidos? Es más, el escándalo llega a tal punto de que la Comisión Nacional de Seguridad citó a Luis Ángel, desaparecido, y lo acusó de abandono. Y entonces, pues, su mamá, Araceli, se personó en la comisión, llevando sus fotos y le decía, aquí está mi hijo, siento que no nos puede acompañar de persona, pero está desaparecido. Entonces, ¿cómo confiar en esa base de datos? ¿Cómo confiar en la depuración que están haciendo? Hay otras bases de datos. Está la base de datos de la PGR, que es el Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes. Tiene 6,353 registros, en los cuales, pues, por ejemplo, está la ficha de Roy Rivera Hidalgo, que en mi opinión es una desaparición, es un caso de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque un comando con chalecos de la policía de Escobedo en Nuevo León entra a su casa por la fuerza, roba camionetas, artículos de electrónica, joyas, y finalmente a punta de AK-47 les preguntan quién es el hijo mayor. Le estaba Leti, Richie, Roy, y Roy, por salvar a su hermano Richie, dijo: yo soy el hijo mayor, y se lo llevan. Esto, Leti tardó en denunciarlo unos días por el miedo, fue personal del ejército mexicano el que le ayuda a denunciar, y obviamente pues podemos admitir que los chalecos eran falsos, que los uniformes eran falsos, pero pues de que se trata de una desaparición, creo que no queda duda, ¿no? Hay otra base de datos más, que es la base de datos que el gobierno mexicano tuvo que hacer por la sentencia de Campo Algodonero, que es el programa de personas desaparecidas extraviadas contigo, en donde están mujeres y niños desaparecidos. En dicha base tiene un poco más de 2,000 casos. Desgraciadamente no se puede agregar la información, no se puede descargar, solo se puede ver de manera individual.
Y pues tenemos la información de la CNDH, que tampoco tiene 5.397 casos. Y bueno, podemos sumar, ¿no? Si sumamos los 15.000 más los 6.000 más los 3.000, podemos decir que son 25.000, ¿no? Entre desaparecidos, ausentes y demás eufemismos. Pero, ¿qué pasa con la cifra negra, no? La cifra negra, pues son todos los que no se denuncian. No podemos saber cuál es la cifra negra en cuanto a desapariciones, pero podemos intentar estimarla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de secuestros, según la última ENVIP en INEGI, la cifra negra en cuanto a secuestros está entre el 60 y el 80%. Esto quiere decir que de cada 10 secuestros, entre 6 y 8 no se denuncian. Si podemos multiplicar, podemos hacer cuentas, pues eso ya nos da alguna noción de cuántos desaparecidos hay. Y obviamente, y esto también hay que aclararlo, los migrantes no aparecen en ninguna de estas tres datos. Tenemos el dato de la CNDH, que en 2011, 2012 se atrevió a hacer un estudio sobre los migrantes secuestrados en suelo mexicano y nos dio el número de 11.000 migrantes secuestrados. No sabemos cuántos de estos 11.000 migrantes secuestrados fueron desaparecidos, cuántos fueron rescatados. En fin, les cuento esto para comentarles que no sabemos cuántos hay, pero hay muchos, miles. Otra de las razones por las cuales no sabemos cuántos son es porque la tipificación del delito es simplemente en algunos casos inexistente y en otros casos está mal tipificada. Hay 15 estados que no la tienen tipificada, o sea que, por ejemplo, Veracruz es este estado tan tranquilo, en donde casi no se secuestra gente, donde casi no se matan periodistas, no la tienen tipificada. Y por ejemplo, si desaparece una persona en Veracruz, pues el familiar va a poner la denuncia. Esto es un caso, ¿no? Va a poner la denuncia, le dicen, pues si no ha habido comunicación para pedir un rescate, pues no se puede decir que es un secuestro, si no sabe si no tiene ni idea de quién desapareció, quién secuestró a su hija, pues tampoco se puede hacer una averiguación previa. Entonces, pues esto queda en lo que se conoce como en un acta circunstancial de hechos. Y pues bueno, eso es lo que le dan a los familiares, y el familiar nuevamente desconoce pues todos los términos jurídicos de procuración de justicia, pues se va a su casa pensando pues que ya fue al Ministerio Público a poner una denuncia y que estarán investigando y que tendrán noticias de pronto, ¿no? Cuando se da cuenta, a veces con la suerte, por ejemplo, cuando se encuentra con algún colectivo de víctimas, en este caso el Movimiento por la Paz, y dice, no, vamos a llevar tu caso, si es una chica, pues vamos a llevarla a la PGR, vamos a llevarla a FEBINTRA. ¿Qué traes? Pues van a FEBINTRA con la directora y se dan cuenta pues que no tiene una averiguación previa, que simplemente tiene una acta circunstancia de hechos, que simplemente que la persona se fue a contarles lo que había pasado. Entonces no ha habido una investigación, que esto, pues en el caso que les cuento, son 2 años en el que no ha habido investigación, y en 2 años las pistas que se puedan tener, pues ya se han evaporado. En otros casos, pues la tipificación es mala. Ese es el caso de Oaxaca. La tipificación en Oaxaca es esta: comete el delito de desaparición forzada quien por orden, autorización o apoyo de autoridades del Estado privara de la libertad a una o más personas con motivos políticos, ocultando su paradero. ¿Cuáles son los motivos políticos? No lo sé. Aquí la recomendación de Santiago Corcuera es simplemente la técnica que usan muchos estudiantes, es la técnica del copy-paste. ¿El copy-paste de dónde? De la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Así de sencillo. Hacer el copy-paste tanto para el Código Penal Federal como para los códigos estatales. Porque incluso en el Código Penal Federal está mal tipificado porque se excluye a los grupos de particulares. En este sentido, en colectivos como FUNDEC, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, ya están trabajando, por ejemplo, con el gobierno de Coahuila, uno de los gobiernos más abiertos a la temática, para que además de la desaparición forzada se tipifique la desaparición. El que no haya una tipificación tiene implicaciones terribles para los familiares. ¿Por qué terribles? Porque esto quiere decir que la figura de desaparición no existe. Entonces, imagínense que desaparece el hombre, el esposo, el jefe de familia, ¿no? Y que el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, las cuentas de crédito, la casa, estaban vinculadas pues, al trabajo que tenían. Pues, ¿qué sucede? Pues que la madre, los hijos, pues pierden todas estas prestaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque
no sé, el padre, el desaparecido, pues no está, no puede firmar. Entonces a veces incluso no pueden ni siquiera llevar a sus hijos a la escuela, no pueden llevarlos a consultas del doctor. Aquí la solución en muchos de los casos es intentar conseguir una presunción de muerte. ¿Cuánto tiempo cuesta conseguir una presunción de muerte en México? 8 años. En Nuevo León han abatido un poco el proceso y son solo 8 meses, pero muchos de los familiares están reacios a aceptar una presunción de muerte porque obviamente todavía tienen la esperanza de que regrese vivo. Entonces, pues aquí hay un abismo legal muy grande. Muchos de los colectivos desaparecidos están pidiendo esta figura del desaparecido para que los familiares no pierdan estos servicios sociales y que tampoco claudiquen en la lucha, ¿no? Porque si se acepta la presunción de muerte, pues muchos piensan que simplemente las autoridades van a dejar de buscar. Puedo seguirles contando, las falencias en el sistema de justicia mexicano en cuanto a desaparición forzada son inmensas. Parece un queso gruyère con más hoyos que queso. Y la falla está desde el punto cero en el proceso. A mí me gustó mucho un concepto que se llama justicia interaccional, que poniéndolo en cristiano, son dos partes, ¿no? Es la justicia informativa y la justicia interpersonal. La justicia informativa, que son las explicaciones que se les dan a las personas sobre los procedimientos, sobre los resultados de la investigación, mientras que la justicia interpersonal es el grado en que las personas son tratadas con respeto, con amabilidad, con dignidad, por las autoridades. Esto en México es inexistente, totalmente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, ya les comentaba, los casos de las actas circunstanciales de hecho, lo que hacen en algunos casos cuando se van las denuncias, pues lo único que hacen las autoridades es darles las hojas de pesquisas. Las pesquisas son las que están en CAPEA, que tienen la foto, los datos del desaparecido, les dan las hojas, obviamente les regalan las copias, les ponen un diurex, una cinta, y les digan, órale, a pegarlos por la ciudad. Esa es la única ayuda que les dan las procuradurías. Hay varios casos de esto. En otras, se les dice, no, pues, ¿por qué no se esperan 72 horas? Igual en 72 horas aparece, se fue con el novio, etc. En 72 horas muchas de las pruebas, como les comentaba, no se pueden lograr recuperar. Y en otras ocasiones, pues, es aún más terrible porque se amenaza, se criminaliza a los desaparecidos, se dice que desapareció por algo, ¿no? Seguramente estaba en malos pasos, seguramente pues, era un arquillo por ahí, pues la misma criminalización de siempre, ¿no? Pues, lo sabemos en el caso de la violencia de género, la violaron porque traía una falda corta, para que esta en la noche vestida de esa manera, ¿no? En el caso de los desaparecidos es el mismo discurso, ¿no? También se victimiza a los familiares, usted no lo educó bien, por eso se fue. Pues mire la cara de alcohólico que tiene su padre, pues seguramente por eso fue. Esto no lo estoy inventando, es un caso que también me han contado. Y en otras ocasiones las amenazas son mucho más fuertes. Ese es el caso, por ejemplo, de la familia Gámez Almanza, donde pues, desaparecen seis chicos. La familia Gámez es la única que se anima a denunciar y curiosamente es la única que es amenazada. Después a las horas de haber estado en el Ministerio Público, reciben una llamada diciendo pues, que ya sabían que habían ido al Ministerio Público y pues que su hijo se iba a morir. El caso, como les comentaba, de Araceli y de su hijo Luis Ángel, policía federal, es aún más grave porque ha sido amenazada en innumerables ocasiones, la han amenazado de que le van a coser la boca. Incluso ella menciona que el mismo general García Luna le preguntó en una audiencia cómo quería morir. Cuando platico sobre esto, muchos me preguntan, ¿y por qué no hablas de los aparecidos en vez de los desaparecidos? ¿No? La desgracia es que han aparecido muy pocos. Y los que han aparecido no han sido gracias a los esfuerzos del Estado, de las autoridades, sino a los esfuerzos de sus familiares. ¿Por qué? Porque en cuanto a las apariciones, pues los podemos contar con la palma de la mano, ¿no? Y estos se han dado por causas fortuitas o por, como les comentaba, el trabajo de los familiares. Desgraciadamente hay una falta de preparación en las autoridades en casos de búsqueda.
A veces hay demasiada carga de trabajo. La actual fiscalía de búsqueda pues tiene, no sé si 23 o 42 agentes. Echemos de números si tenemos 20.000 o tenemos 50.000 desaparecidos, a cuántos le tocan a cada uno. En ocasiones, como también ya les comentaba, hay colusión con organizaciones criminales, y en otras simplemente hay falta de voluntad política, porque obviamente a ningún Estado le conviene que se sepa que en su Estado hay una crisis de desaparición, o hay 1.000, 2.000, 3.000 desaparecidos. Los pocos funcionarios que hacen su trabajo, que lo quieren hacer, incluso se encuentran con trabas dentro de las mismas corporaciones, con trabas de sistémica, o a veces no tienen la preparación necesaria para efectuar búsqueda. Se han cometido errores garrafales en los procesos de búsqueda. Se han omitido las sábanas telefónicas. A veces no se piden las sábanas telefónicas, o sea, los registros de las llamadas al celular. Se omite investigar en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, la última actividad. Se omite ver GPS de teléfonos celulares. Se omite pedir los videos de videovigilancia de las cámaras en sucursales bancarias, en carreteras, en calles. A veces incluso no se piden los registros de las tarjetas de crédito. Este es el caso, por ejemplo, de Guadalupe Torres, que desaparece su esposo en la frontera entre Colima y Jalisco, y que ella, doctora en Derecho, enseguida, al día siguiente que se entera de la desaparición, va y empieza a hacer todas las gestiones, pide cámaras, pide registros de tarjeta de crédito, y finalmente pues se estanca, porque pues, por ejemplo, para pedir el registro de una tarjeta de crédito, todos los movimientos, pues tiene que hacerse el Ministerio Público la petición al banco, el Banco de la Comisión Nacional de Bancaria y Valores, y esto de regreso. Y obviamente eso a veces tarda muchísimo. O en el caso de las cámaras de vigilancia, a veces los registros son borrados en 7 días, y el trámite dura más de 7 días. Los familiares están intentando expulgar lo que pueden. En el caso de Fernando Ceguera en Tijuana, le filtraron una declaración de un sicario, y gracias a esa declaración se logra encontrar los predios de Santiago Mesa, el Pozolero, los predios donde se disolvía a las personas, gracias a esta filtración. Esto nos lleva a otra pregunta, que es ¿dónde van los desaparecidos, ¿no? Ya les comentaba de los campos de trabajo forzado, de las redes de trata, de prostitución, pero también, desgraciadamente, esto nos lleva a las fosas comunes. A últimas fechas, parece que cada semana nos encontramos con una fosa común. Hace un par de días se encontró una en Guerrero, la de la Barca también está bastante fresca. Las fosas comunes de las más famosas, las de San Fernando. Por desgracia, hay una gran falta en procesos forenses. Según investigaciones, por ejemplo, de transparencia sobre las fosas comunes en cementerios y los INCIFOS en el país, hay un aproximado de 25.000 NNs, es decir, personas no identificadas. Es altamente probable que algunos de estos sean personas que siguen buscando. Uno de los casos que narra Lidet Carrión, periodista del Universal, es el caso de un músico del Politécnico Nacional, en donde por una riña con su expareja, lo manda a matar. Finalmente el cuerpo es encontrado al día siguiente, pero cuando sus familiares emprenden la búsqueda en hospitales, en las cárceles, en los CINEFOS, en el CINEFO de Catepec no le dejan ver los cuerpos, a pesar de que estaban ahí. Entonces, esto ocasiona que la búsqueda se extienda a 2 años. O sea, en 2 años
la familia de este músico, de este trompetista del Politécnico, no saben de él, a pesar de que realmente el cuerpo había sido encontrado al día siguiente de que lo habían asesinado, ¿no? Entonces, pues hay una terrible falta de coordinación en procedimientos, en los diferentes CENEFOS, ahora se llaman INCIFOS, en donde, por ejemplo, hay 3 que sí tienen información, que tienen la ficha de las autopsias en línea, pero hay otros que no permiten a los familiares pues, ver los registros, ¿no? Desgraciadamente, con el alud de muertos que sigue sucediendo en México, pues en muchos lugares las autopsias se hacen sin rigor, en muchos lugares se hacen en las morgues, en las funerarias, es el caso, por ejemplo, de Tamaulipas. Hay una gran falta de equipo, de profesionales, de estándares para trabajar. Veamos el caso de la fosa de Allende y de Nava en Coahuila, donde cualquier estándar mínimo para trabajar una fosa se vulneró, incluida la cadena de custodia. Los familiares de Fundex se enteraron de la exhumación porque vieron a un periodista de Univisión caminando sobre las cenizas donde supuestamente se habían cremado los cuerpos, se veía atrás exhumando con palas mecánicas, todo como no se debe de hacer, se hizo, ¿no? Y bueno, es en este escenario donde pues, es sumamente necesaria pues, una base nacional de desaparecidos. Hay una ley para crearla, pero pues, desgraciadamente no hay la voluntad política, y pues una base de datos con datos antemortem y incluso con información ADN, ¿no? Desgraciadamente hay una falta de coordinación que afecta a los familiares, porque en el caso, por ejemplo, de las fosas de La Barca y de Zapopan, al día siguiente la CEIDO manda a su equipo a Nuevo León, a Jalisco, para tomar muestras de ADN, y pues, la misma gente que ya le habían tomado una muestra de ADN se vuelve a formar. Entonces tenemos a familiares que les han tomado 3, 4, incluso a veces 5 muestras de ADN y no tienen ni idea de dónde están. Aquí el problema es que hay 15 procuradurías que no tienen esta tecnología, no tienen un laboratorio genético. Entonces, pues, esto, además de la falta de coordinación que hay entre muchos de los INCIFOS, por ejemplo, en Ciudad Juárez me comentaban que incluso algunos no funcionan con el mismo kit. Para hacer la identificación se necesitan kits con químicos muy particulares, y no funcionan con el mismo kit. He visto diferentes formas en donde se dan los resultados y tampoco están homologadas. Tampoco se les explica a los familiares que es un examen de ADN. Hay muchos familiares que creen que es como una varita mágica. No, pues yo doy mi ADN, pues igual en 3, 4 semanas está mi familia de vuelta, ¿no? Antes de terminar, la última estrofa de la canción de Rubén Blades es cómo se le habla al desaparecido, y tiene una respuesta muy poética, muy linda, que es con la emoción apretando por dentro. Y esto lo he vivido porque he estado muy cerca de los familiares de desaparecidos, el Movimiento por la Paz, con UNDEM, con UNDEC también. Y pues me he dado cuenta un poco que, como comentaba Javier Sicilia en unas conferencias, son los familiares desaparecidos, solo los familiares desaparecidos pueden entender a los demás, ¿no? a las otras víctimas de desaparición. Son como la figura de los regresados de la muerte de Semprún, ¿no? Estos que habla de los sobrevivientes de los campos de concentración nazis. Creo que la experiencia de la desaparición forzada, y estoy de acuerdo con Gatti, es una desaparición inefable. Sin embargo, creo que podemos acompañarlos en la búsqueda, ¿no? Creo que podemos auxiliarlos en sus tiempos, tener paciencia con ellos, aprender de su valentía, de la dignidad,
A partir de 2006 los colectivos desaparecidos pues han venido formándose pues como plantitas silvestres, así en Veracruz, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sinaloa, en Baja California, Nuevo León, Coahuila. Obviamente en estos los contextos son diferentes, los contextos de violencia son diferentes en Michoacán que en Tamaulipas, por ejemplo, pero pues hay una misma causa, una misma búsqueda. Y aquí, y con esto ya finalizo, a ver si tenemos algo de tiempo para preguntas, es, igual que lo hacía Rubén Blades, pedir la responsabilidad de los músicos en el contexto de desaparición forzada en el Cono Sur, es pedir o intentar despertar este sentido de urgencia en las universidades. Yo estoy consciente de que las universidades pues son como un pequeño horno, ¿no? En donde el conocimiento se va haciendo a fuego lento, como un pastel, en donde pues obviamente se requieren 3, 4 años para sentar las bases, para realmente tener una investigación, saber lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente están saliendo las primeras 6 de licenciatura, de maestría, de doctorado sobre Calderonato, ¿no? Pero creo que en cuestiones como la crisis, la catástrofe de desaparición forzada, creo que la universidad y otros actores políticos, sociales, incluso del medio artístico, necesitamos reaccionar ante la urgencia, ¿no? A los argentinos les tomó 30 años, pero lograron hacer una campaña totalmente multisectorial, multidisciplinaria, para la identificación, por ejemplo, de los nietos, ¿no? O para el castigo de los perpetradores. Yo creo que no podemos esperar 30 años en México. Me parece que es importante aprender de lo que sucedió en Latinoamérica. Incluso los mismos expertos colombianos, argentinos, uruguayos, cuando fueron convocados por Fundec a un congreso en Saltillo, dijeron, esto es lo mejor que hemos visto, ¿no? O sea, considerando que sigue desapareciendo gente, creo que lo que se está haciendo, obviamente desde los colectivos, desde algunas asociaciones, es ya un avance, ¿no? Pero creo que no podemos conformarnos con este avance. Creo que tenemos que actuar desde la academia, desde el periodismo, desde el activismo. Tenemos que colonizar este triángulo de las Bermudas que está vacío, ¿no? Entre el activismo, el periodismo y la academia, ¿no? Precisamente ante la urgencia. Y yo lo dejo ahí, creo que ya me pasé un poquito de tiempo, pero si tienen alguna pregunta, pues yo encantado de contestarla. Muchísimas gracias. Ok, ¿algún comentario? Tenemos breves minutos para un par de preguntas, un par de comentarios. ¿Ninguno? Ok. Ok. ¿Me apoyas, David, con las preguntas? Gracias. O las dejas al final. Bueno, mi pregunta nada más sería, dado los vacíos legales y la litigicidad que se vive en estos casos, digamos, la mejor forma de afrontarlos podría ser con instrumentos internacionales. Pues mira, yo creo que considerar la desaparición forzada sistemática es un crimen de lesa humanidad. Aquí eso yo creo que tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, como ha venido sucediendo en México, es considerado un crimen de lesa humanidad. Entonces, esto debería invitar a que organismos, bueno, ya lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, hay un excelente reporte de Human Rights Watch, otro de Amnistía Internacional, el del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas también. Igual es un poquito anterior a la crisis, pero pues ya hay información sobre lo que pasa. Sería increíble, por ejemplo, que se invitara a la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas para que también diera un diagnóstico. Por desgracia, en estas circunstancias, lo que sucede en México no tiene el mismo
no se ve con los mismos ojos, por ejemplo, como la guerra de Siria, ¿no? Yo voy a España, acabo de regresar de Nueva York, a hablar de lo que pasa en México, y pues mucha gente dice, en México, ¿cómo está sucediendo eso, no? Entonces, creo que es importante atraer la atención obviamente del público internacional y de instituciones supranacionales que vengan, que se den cuenta, que hablen con los colectivos, que se den cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que sería muy importante. Muchos colectivos piden precisamente que se tenga acceso a esas instituciones. Con el juicio, por ejemplo, contra Felipe Calderón, hay casos de crímenes de lesa humanidad, de desaparición, donde creo que no debemos quedarnos en la responsabilidad de solamente los que los cometieron, sino hay que ir en la línea jerárquica hacia arriba. Eso es lo que, por ejemplo, la sentencia del campo de Borneo, lo que pena al Estado mexicano, ¿no? Yo creo que aquí el Estado mexicano tiene una gran responsabilidad, si no es de omisión o de aquiescencia, sino incluso de comisión, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Dos preguntas. Una, ¿qué propósitos tienen o qué fin tienen los calentamientos de plaza de los que nos hablaste? Y la otra, ¿qué se tendría que hacer o cómo podríamos lograr, qué como sociedad podríamos hacer para que se tipificara la desaparición? Los calentamientos de plaza ocurren por varias circunstancias. Cuando una organización criminal quiere asegurar las rutas o los negocios, porque aquí hay que recordar que las organizaciones criminales, mal llamados cárteles, no solo controlan el negocio de narcotráfico. Investigaciones, por ejemplo, de Lara Buscaglia, comentan que son 22 negocios ilegales los que controlan las organizaciones criminales. Entonces, cuando está esta pugna por estos negocios, por ejemplo, digamos Tamaulipas, que es una de las rutas de comercialización de trasiego, de estupefacientes, de personas, pues las organizaciones criminales lo que hacen pues es llegar, usar estas técnicas de shock, matar, ejecutar personas, desaparecer, poner narcomantas, para atemorizar a la sociedad, para que no salgan de sus casas. Sucedió incluso en Cuernavaca, hace 4 o 5 años, empezaron a llegar mails por parte de la organización de los Beltrán Leiva diciendo que iba a haber una gran balacera, que la gente no salía de su casa, que no saliera a la discoteca, no saliera a cenar, porque pues iban a arreglar las cuentas con sus organizaciones rivales, ¿no? Entonces, pues, la finalidad principal es crear miedo en la sociedad para que no actúe. En ocasiones también, como mencionaba, se trata de atraer la atención. O sea, es una organización criminal que ya está en la plaza y que siente la amenaza de alguna otra organización criminal, entonces quiere atraer la atención de las fuerzas federales para que ataquen a la otra organización. Entonces, pues, es un calentamiento de plaza de falsa bandera, donde se dice, pues ya llegó el cártel de Sinaloa, y realmente pues al que se quiere atraer la atención es al otro, o sea, a los Zetas, por ejemplo. Y finalmente también es una forma de, pues como hacen los perros, ¿no? De marcar el territorio. Es decir, pues aquí se crean una especie de paraestados, en donde bien, como es el caso de Tamaulipas, es el caso de La Laguna, es el caso de Michoacán, en donde se crean estados paralelos, en donde pues ellos son los que deciden qué pasa, qué no pasa. Llegamos a casos tan graves, por ejemplo, que la Coca-Cola o la Bimbo no pasa en algunos pueblos, por ejemplo en La Ruana, en Tepalcatepec, en donde pues obviamente el Estado incluso no podía garantizar la seguridad. El que garantizaba pues la seguridad, todo lo que sucedía en esas regiones, pues es las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, pues, esto es algo que normalmente se le llama calentar la plaza. Y pues, ¿sobre qué podemos hacer para la tipificación? Pues ha habido una campaña muy grande por parte de los colectivos. En algunos lugares está mucho más avanzado.
Aquí creo que hay que identificar los aliados que se tienen dentro del Estado, porque el Estado es parte del problema, pero tiene que ser parte de la solución. Entonces, esto lo saben también los familiares desaparecidos, en donde pues hay un proceso de cabildeo constante, ayudado por ejemplo por Santiago Corcuera y otros académicos, otros abogados, en donde se empieza a hacer el trabajo de cabildeo con los legisladores, para decir, pues es muy importante que se tome esta decisión, ¿no? En Monterrey ya se dio la discusión, en Nuevo León ya está aprobada, en Jalisco más o menos, y en otros lugares en donde los colectivos de desaparecidos son fuertes, también en Coahuila, por ejemplo, también, en lugares como Veracruz, en donde realmente el colectivo de desaparecidos son 6, 7 señoras que se la pasan persiguiendo a Duarte por todos lados, todavía no ha llegado a ese punto de cohesión, ¿no? Para demostrar el músculo político, para por lo menos a nivel legal se tengan estas protecciones, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? El decir, bueno, yo voy a denunciar esto y quiero que pues, se investigue como una desaparición o una desaparición forzada, no quiero que se investigue como secuestro. Actualmente muchos de los casos están en la Fiscalía de Secuestros de la PGR, ¿no? Los que están en el Fuero Federal, las desapariciones están investigando ahí, y otros están investigando por secuestro, ¿no? Realmente cuando deberían investigarse por desaparición forzada, ¿no? Entonces, pues, es un camino muy largo, pero creo que en algunos lugares se está empezando a caminar este camino para la purificación, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Bueno, solo quería preguntar que si existe algún dato de que en estas personas desaparecidas tienen, no sé, alguna circunstancia o característica específica, no sé si, por ejemplo, mencionaba que luego eran por situaciones políticas o situaciones personales, entonces no sé si se tenga testimonios o datos de que estas personas desaparecidas, no sé, estaban indagando algo o tenían algún conocimiento de cierto dato. La desaparición ha sido muy democrática, es lo más democrático que tenemos. La muerte y la desaparición ha sido tremendamente democrática. Han desaparecido estudiantes, han desaparecido albañiles, policías, soldados, periodistas, activistas. Obviamente, como en todas las guerras, con todos los conflictos, nuevamente pues los pobres siempre han sido los más afectados, en este caso los jóvenes. Aquí en la UNAM hay una obra de teatro performance que hemos hecho los jóvenes, porque ya estamos haciendo los jóvenes para desaparecer, ¿no? Entonces creo que ese título es a mí me gusta mucho, porque realmente los están desapareciendo a los jóvenes. Realmente en México hay un juvenicidio y no nos estamos dando cuenta de ello. Y obviamente hay casos de periodistas, de activistas, de académicos que han estado investigando pues obviamente las entrañas de lo que está sucediendo en México. Y por desgracia es un negocio, el narcotráfico, los delitos que controlan estas organizaciones criminales, es un negocio multimillonario. Entonces aquí cuando uno investiga eso, pues realmente se está metiendo con negocios muy poderosos, de mucho dinero. Entonces pues obviamente la forma mucho más fácil de acabar con esta información pues es silenciando, ¿no? Ya lo decía Rodolfo Walsh, el silencio es salud. Pues eso creo que hoy también es salud, obviamente para el Estado, ¿no? Para el Estado represor, y eso más que nunca creo que lo debemos recordar con la ley de telecomunicaciones. Ok, muchas gracias. Una disculpa, pero también por la brevedad del tiempo, porque ya sigue nuestra última conferencia. Si no tuviera inconveniente el doctor Vélez de que le hicieran llegar las preguntas a modo que pudiera contestarlas posteriormente, para que tampoco se vean con las dudas, porque no es la idea. Y bueno, ya no tendría nada más que acotar. Por mi parte también está el agradecimiento por parte del Proyecto Grado Cero por la presentación, y procedo a la entrega de la constancia. Gracias.
Es un olvido que se ha manejado, que se ha gestado desde el Estado. Y bueno, nos lo hemos tragado enterito, con la autocomplacencia. Siempre yo recuerdo que en la secundaria, en la preparatoria, se nos decía, bueno, por lo menos nosotros no sufrimos una dictadura, ¿no? Entonces esto habría que darle gracias al régimen del Partido Revolucionario Institucional, pues, de que no sufrimos los mismos efectos que en Argentina, ¿no? Pero basta con empezar a acabar un poquito en la historia, en las historias de la Guerra Sucia en México, para darnos cuenta que muchas de las cosas que sucedieron en los regímenes del Cono Sur también sucedieron en México. De hecho, hay quien afirma que México fue el laboratorio para las dictaduras en Argentina, en Chile, en Uruguay. Pero además de la Guerra Sucia, no hay que olvidar que también hubo intervención gubernamental patrocinada por los Estados Unidos. Poco se sabe, igual casi nada, sobre las operaciones Cóndor, la operación Canador, en la Sierra de Sinaloa, Sierra de Durango, en donde los aviones con agente naranja iban a sus anchas rociando los campos de marihuana, y mientras tanto los soldados llegaban a las aldeas, desnudaban a las mujeres, incluso ejecutaron a algunos muchachos. Investigadores como Froilán Enciso han puesto mucho énfasis en estas dos operaciones, también en la Operación Intercepción, que cerró la frontera de México en el periodo de Richard Nixon. Pero por lo general pareciera que hubiéramos tragado unas pastillas, no para no soñar, como dice Sabina, sino para olvidar, para no recordar esto que sucedió pues, apenas unos 30, 40 años en el territorio mexicano. Y como ya lo dice este gastado adagio, ¿no? El que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y vaya que estamos repitiendo esta historia de la Guerra Sucia, y no en forma de farsa, sino en forma de catástrofe, en forma de tragedia. Creo, aquí hablaré un poquito nada más de la Guerra Sucia en Latinoamérica. Creo que la Guerra Sucia a veces se toma como ocurrencia, ¿no? Bueno, a algunos militares se les ocurrió empezar a ejecutar, desaparecer personas para permanecer en el gobierno, hacer ejecuciones extrajudiciales, a tomarla contra la oposición política, pero como ya lo mencionaba ayer la doctora Pilar Calveiro, realmente esta violencia era una violencia elaborada, pensada, una violencia por sistema, una violencia sistémica, llevada a cabo a través de políticas de shock, y no solo lo dice Pilar Calveiro, también lo dice Naomi Klein, por ejemplo, en su famoso libro Shock Doctrine. Shocks económicos, shocks políticos, que fueron encaminados pues, a acabar con un modelo alternativo que no podemos saber qué hubiera sucedido con este motivo alternativo de país que planteaban pues, los movimientos de izquierda en el Cono Sur, movimientos de izquierda revolucionarios, incluso guerrilleros en México. No lo podemos llegar a saber porque pues, simplemente fueron aniquilados. Yo quiero hacer énfasis en una de las técnicas usadas por estos regímenes, y esa es la técnica de la desaparición forzada. La periodista de investigación Marie-Monique Robin es la que ha vinculado las tácticas, las técnicas de la llamada École Française. Esta École Française llevada a cabo por militares franceses en la guerra de Argelia, de las víctimas de las dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Paraguay, porque pues realmente el imaginario de la desaparición forzada del detenido desaparecido, el imaginario popular está en esos lugares, está allá, ¿no? Si acaso últimamente también podríamos agregar a Guatemala, podríamos agregar a Colombia en otro contexto, igual no un contexto de dictadura. Pero bueno, se ignoran muchísimos otros lugares, se ignoran la tragedia de desaparición en la guerra de los Balcanes en Bosnia, la desaparición en la guerra civil en Nepal, las desapariciones en las guerras
en las repúblicas exsoviéticas, en Chechenia sobre todo, la desaparición en Argelia después de la guerra contra el ejército francés. Y bueno, ¿qué decir de México, no? Me toca preguntarles, y aquí ustedes me dirán, ¿a cuántos de ustedes les contaron con detalle durante su educación preparatoria lo que sucedió en la Guerra Sucia? Así, con detalles, así como se nos explicaron los detalles de la decena trágica, como se explicaron los detalles de la gesta de los niños héroes, cómo se mordían la bandera, cuánto sabemos del caso de Rosendo Radilla, cuánto sabemos del caso de Doña Rosario. Supongo que muy poco. ¿Cuánto sabemos? Seguramente pocos de los alumnos de la escuela preparatoria, incluso de las universidades, saben que por lo menos 450 personas desaparecieron en Atoyac de Álvarez, en Guerrero, durante la Guerra Sucia, cerca de 200 en Chihuahua, cerca de 100 en Sinaloa. Por desgracia, sabemos más del gabinete de los científicos de Porfiriato que de este aciago periodo de la historia mexicana. Definitivamente, Más, por mi parte, cedo la palabra al doctor Salas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores, a Edna, por la invitación, a la UNAM, siempre es un placer estar aquí, y pues, a ustedes por estar aquí, sobre todo después de la comida. Sabemos que siempre da un poco de sueño. Intentaré no ser muy aburrido y dejar un poco de tiempo para preguntas, porque, como bien decía Edna, es un tema pues, que seguro generará polémica. No sé si es muy académico, pero les pediré que recuerden la canción de Rubén Blades. No sé si hay algún fan de Rubén Blades por aquí que haya bailado con La Chica Plástica o con Amor y Control. Seguramente recordarán, hay una canción que se llama Desapariciones, de 1984. Y es una canción que, bueno, obviamente no está en ritmo de salsa, pero que fue escrita a principios de la década de los 80s, cuando pues empezaba a saber un poco de la catástrofe de desaparición de personas en el Cono Sur. En la canción, Rubén Blades se hace 4 preguntas. La primera es, ¿a dónde van los desaparecidos? La segunda es, ¿por qué desaparecen? La tercera es, ¿cuándo vuelve el desaparecido? Y finalmente termina con, ¿cómo se le habla al desaparecido? Yo les voy a pedir que tengan en mente estas preguntas, que tengan en mente la canción de Rubén Blades y la conozcan, que sea el soundtrack de esta charla, si una charla puede tener un soundtrack. Y cada vez que Rubén Blades habla sobre la canción en sus conciertos masivos que suele dar, pues él habla sobre la obligación de los músicos populares, de solidarizarse con las víctimas de Sudamérica, ¿no? Él habla sobre Muy buenas tardes, nuevamente muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, antes de iniciar damos la bienvenida a las coordinadoras de la licenciatura en Ciencias Forenses. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, de nuevo cuenta a nuestros asistentes que se encuentran aquí listos para escuchar la conferencia magistral de esta tarde, que corre a cargo del doctor Alejandro Vélez Salas. Bueno, me gustaría hacer una muy breve síntesis curricular. El doctor Alejandro Vélez Salas es doctor en Humanidades para la Universidad Pompeu Fabra
Es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido conferencista en temas sobre seguridad, terrorismo y vigilancia. Él además es editor y coordinador de la asociación y portal web Nuestra Aparente Rendición. El día de hoy el doctor Alejandro Vélez nos va a compartir una charla que tiene que ver con un problema sumamente importante que acontece hacia la seguridad nacional, hacia aspectos de derechos humanos en nuestro país, pero no solamente por la contemporaneidad que tiene, sino que ha sido un fenómeno que lamentablemente ha estado presente en la historia nacional. Su disertación lleva por título Claves para intentar entender la catástrofe de la desaparición de personas en México.